Lo primero que tenemos que entender de este remate bancario es de que no estás comprando una propiedad. Lo que estás comprando es el derecho de cobrar una deuda. Les explico. Bueno, como dicen los grandes negociantes, la ganancia está a la hora de comprar. Hola a todos, bienvenidos al Saber es Poder. Mi nombre es Marta. Sé que la mayoría de ustedes ya me conoce, pero siempre hay gente nueva en el canal. Gracias a todos por estarme acompañando el día de hoy y gracias por todo su apoyo y por todos esos comentarios. Entre esos comentarios hubo algunos que me preguntaron acerca de los remates hipotecarios en México, de cómo comprar una casa en un remate. Y pues es un tema que yo ya había investigado, pues estamos preparándonos por en dado caso de que nos tengamos que ir. Y me encontré precisamente con estas casas que se venden en remate. Entonces me puse a investigar de qué se trataba. Hoy les voy a compartir toda la información que encontré sobre esto. Pero como siempre quiero recordarles a todos ustedes, si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse y activen esa campanita para que reciban las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Pues lo primero que encontré es que hay dos tipos de remates. Uno de ellos es el remate bancario, que es el que vamos a hablar primeramente. Lo primero que tenemos que entender de este remate bancario es de que no estás comprando una propiedad. Lo que estás comprando es el derecho de cobrar una deuda. Les explico. Cuando una persona quiere comprar una casa, pues lo que hace simplemente es que busca la casa, pero también busca un financiamiento en un banco. Y cuando le otorgan ese préstamo para que compre esa casa queda como garantía, garantizando pues la deuda. Y esa persona adquiere la obligación de hacer los pagos al banco o a la financiera. Pero cuando esa persona deja de pagar, pues empieza todo el proceso de cobranza. De modo que el banco empieza a enviar emails, llamadas por teléfono a la casa, llama al trabajo, manda avisos por correo, en fin, todo el proceso de cobranza. Pero si el banco no tiene éxito en cobrar esa deuda, entonces pone una demanda en contra de la persona que le debe ese dinero. Pero el negocio de los bancos y las financieras no es poner demandas para quedarse con las propiedades. El negocio del banco o de la financiera es prestar dinero para poder ganar, porque al banco no le interesa la propiedad, porque no es una inmobiliaria, no se dedica a vender casas, y sobre todo que esos juicios son tardados, a veces tardan años, de modo que el banco lo que hace es vender esa deuda para la persona que compra esa deuda continúe con el juicio en contra de la persona que debe ese dinero al banco, pero ya no se lo va a deber al banco, sino que se lo va a deber a la persona que compre esa deuda. Y exactamente eso es lo que compramos una cesión de derechos. No compramos la casa, sino que compramos el derecho de cobrar esa deuda. O sea, que tomamos el papel del banco. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está el negocio? ¿Dónde está la oportunidad? Bueno, como dicen los grandes negociantes, la ganancia está a la hora de comprar. Porque si compramos bien, vas a tener buena ganancia. Por ejemplo, si el banco te está vendiendo una deuda en 2 millones amparados por una casa que vale 4, tú tienes que tratar de comprar esta deuda lo más barato posible, pero todo abajo de lo que está adeudado. Por un decir, si la deuda es de 2 millones, tú puedes ofrecer 1 millón, 1,5 millones, y ahí es donde va a estar tu ganancia. De modo que si tú logras comprar esa deuda en 1 millón, ya la persona que está perdiendo la casa no le va a deber al banco, te va a deber a ti, pero te va a deber 2 millones. De modo que si esa persona que está perdiendo la casa te paga esos 2 millones, pues tú ya ganaste 1 millón, ya ganaste. Pero en dado caso de que no te pague, tú vas a tener la opción de poderte quedar con esa casa de 4 millones. De 4 millones. Suena fácil, pero realmente no lo es tanto, porque tienes que tener los conocimientos para poder saber si lo que estás comprando es lo correcto. Porque por un ejemplo, si alguien te llega y te ofrece una casa de 5 millones por 2, ¿la comprarías? Sé que la mayoría de nosotros diríamos sí, claro que sí, porque pues vale la pena. Una casa de 5 millones en 2 me conviene. Pero si no tienes un buen equipo legal que te ayude a hacer las investigaciones, puedes caer en un error y perder mucho dinero. Porque si esta gran oportunidad que te están ofreciendo tiene un adeudo de solo 900,000 pesos, aunque la casa valga 5, estás arriesgando. ¿Por qué estás arriesgando? Sencillamente porque son solamente 900,000 pesos lo que hay de adeudo. Y se te venden a ti supuestamente esa casa por 2 millones, recuerda, no te vendieron la casa, te están vendiendo el derecho de cobrar esa deuda. De modo que te vendieron el derecho de cobrar esa deuda por 2 millones, pero solamente la deuda es de 900,000. Si esa persona
que está perdiendo la casa puede conseguir ese dinero y pagarte los 900,000, ahí ya tú perdiste, porque no te vas a quedar con la casa, porque ya te pagó el adeudo, pero tú pagaste el derecho de 2 millones por cobrar 900,000 y te los pagaron. De modo que, ¿qué va a pasar ahí? Tú estás perdiendo 1,100,000 por tratar de ganarte una casa que valía 5 millones. Claro. Podría haber pasado que ese dueño de esa propiedad no hubiera podido pagarte esos 900,000 y entonces tú sí te hubieras podido quedar con esa casa de 5 millones. Pero hay mucho riesgo, especialmente porque el adeudo no era muy grande, era posible que esa persona pudiera pagar ese dinero. Hay muchos casos de esos y muchas personas pierden dinero por eso, porque no tienen un buen equipo legal que te investigue todo. De modo que, ¿qué nos enseña esto? Es que nunca debemos de comprar un derecho a cobrar una deuda pagando lo mismo o más de lo que es el adeudo. Porque si hay un adeudo por una propiedad de 2 millones y tú pagas 2 millones para poder tener el derecho de cobrar esos 2 millones, vas a perder de todas maneras si te llegan a pagar. Porque para poder llegar a este punto, tú ya hiciste muchos gastos. Y como ven, el riesgo es mucho, por eso tenemos que aprender. Y además tenemos que tomar en cuenta que el proceso es largo. A veces llega a tardar años, 2 hasta 4 años. Nunca se sabe cómo se va a llevar ese juicio y qué contratiempos va a haber. De modo que no hay un tiempo específico para decir en tanto tiempo ya recuperé mi dinero o en tanto tiempo ya me pude quedar con esa propiedad. No es así. Y según lo que estuve investigando, tú debes de pagar según ¿qué tan avanzado ya va ese juicio? Porque son varias etapas. Porque cuando de recién inicia un juicio, tú no debes de pagar mucho por eso, porque todavía el proceso va a ser más largo. Pero entre más avanzado esté el juicio, es más caro comprar ese derecho de cobrar esa deuda porque ya está avanzado. Pero ¿cómo podemos saber qué tan avanzado va el juicio? ¿Cómo podemos saber cuánto se adeuda? ¿Cómo podemos iniciar todos estos trámites? Bueno, pues lo primero es buscarte un buen abogado civil, porque este abogado es lo más fundamental. Y tienes que buscar un abogado que tenga mucha experiencia en remates. No todos lo tienen, aunque sean abogados civiles, no todos se han especializado en los remates. Y no es algo que se estudie, es algo que se llega con la experiencia. De modo que hay que buscar uno que tenga mucha experiencia en eso, porque de eso va a depender el éxito. Ese abogado se va a encargar de revisar el expediente judicial para asegurar de que el remate sea real, porque acuérdense, hay muchos fraudes. También ese abogado va a evaluar el riesgo de la compra. También va a revisar la sentencia y hará todas las gestiones de ese juicio hasta el final. Incluso gestionará la toma de posesión de esa propiedad cuando ya se termine el juicio. Y exactamente en esta etapa, ya cuando el juicio termina, el juez ordena la venta de la propiedad. Y aquí es exactamente donde entra el otro tipo de remate. Y este tipo de remate es precisamente cuando ya pasó todo el proceso, cuando ya la casa se va a poner a la venta. Ya se va a ir precisamente a un remate, se va a ir a una subasta. De modo que se hace un avalúo para determinar el valor. La persona que compró ese adeudo, o sea, ese derecho de cobro al banco, va a presentar todo lo adeudado, todos los gastos que hizo para poder llegar hasta aquí, incluyendo intereses, por supuesto, y los honorarios del abogado. Si los gastos de lo adeudado es casi o más del avalúo de la propiedad, o sea, del valor que le dieron a esa propiedad, entonces esa persona que compró el derecho de cobro de esta deuda puede pedirle al juez que no venda la propiedad, que mejor se la entregue a él, porque no tendría caso una venta de esa propiedad, porque realmente lo que se saque va a ser apenas para pagarle a él. Y esa es la manera en que estas personas sí se quedan con esa propiedad. Pero si el avalúo vino bastante alto y el valor de la propiedad es bastante más alto del adeudo, entonces el juez ordena que esa casa sea puesta a la venta y se va a subasta. Y esta subasta pues es una subasta pública, empezando por la cantidad adeudada. Y pues este tipo de remates o subastas públicas es también una buena manera de agarrar propiedades a buen precio, pero siempre y cuando te asesores con un buen abogado civil que tenga experiencia en remates, porque ese abogado tiene que revisar todos los documentos
que todos estén en orden, que todo el proceso judicial haya sido correcto, que no haya errores, porque también ahí puede haber riesgos, porque puedes tú comprar una propiedad donde todo el juicio no se hizo correctamente, que hubo algunos pasos que se saltaron y de ahí la persona dueña de esa propiedad que la está perdiendo puede anteponer un amparo y empezar de nuevo el juicio, y eso te va a llevar a estar otra vez en el juzgado y esperar la decisión del juez para poder recuperar esa propiedad. O sea que siempre es indispensable tener un buen abogado que te revise toda la documentación antes de poner una oferta por esta propiedad que esté a la venta en un remate o en una subasta pública. De modo que si quieres comprar una propiedad en esta etapa, o sea ya al final del juicio, cuando ya la propiedad se va a remate, tienes que tomar en cuenta que tienes que dar un depósito, y este depósito va a ser un 10% del valor de la propiedad de la que fue evaluada. Y por supuesto el ganador va a ser el mejor postor. Y si tú ganas esta propiedad, te van a dar un plazo de 5 a 10 días para que des todo el dinero, y tiene que ser cash, porque comprar estas propiedades no es en abonos, no es con un crédito hipotecario, tiene que ser todo cash. Ya cuando pagues, pues el juez va a ordenar la escrituración de esa propiedad a tu nombre, y también va a ordenar la entrega de la propiedad. Pero pues no es tan fácil, porque muchas veces esas propiedades, esas casas están ocupadas, y pues ahí viene el proceso de lanzamiento, de desalojo de esa propiedad, y pues también ahí va a implicar dinero y tiempo. Por eso es que tienes que contar con un buen abogado para que te ayude también en todo este proceso. Hay otros gastos que también se tienen que considerar, como son la escrituración, los impuestos que se tienen que pagar cuando se compra una propiedad, que es el ISR, los honorarios notariales. También tienes que considerar que la mayoría de estas propiedades tienen adeudos de agua y de luz y prediales, porque cuando una persona está perdiendo una propiedad, por lo regular deja de pagar todas estas cosas. Por eso tienen que recordar, comprar una casa en remate no es una compra tradicional. Puede ser un excelente negocio porque vas a comprar casas abajo del valor del precio del mercado, pero implica muchos riesgos y mucho tiempo. Por eso lo que dicen que las personas que realmente se dedican a comprar casas en los remates son gente que ese dinero no lo necesita inmediatamente, que ese dinero lo van a mantener invertido y que no saben para cuándo lo vayan a recuperar, pero el día que lo recuperen van a tener una buena ganancia. Pero como ya les mencioné, hay muchos riesgos, especialmente en los fraudes. Muchos mencionan que la mayoría de los anuncios donde están anunciándote una casa a la venta, pero que es un remate hipotecario, ojo, ahí puede ser un fraude. ¿Por qué razón? Porque te están anunciando que te están vendiendo una propiedad, que te están vendiendo una casa, y la verdad no es así. No te están vendiendo la casa, te están vendiendo el derecho de cobrar una deuda que tiene el banco. Solamente eso. Quizás ustedes se estarán preguntando, bueno, y si no puedo buscar una casa de remate en donde las están anunciando en las redes sociales, entonces ¿dónde puedo conseguir una casa que esté en remate? Pues aquí te lo muestro. Pues según la información que encontré, los mejores lugares para encontrar estas casas que están en remate es directamente en los bancos. Como aquí ustedes pueden ver, dice, encontrar casas en remate en México de forma segura implica comprar directamente a instituciones financieras o plataformas especializadas en lugar de intermediarios poco claros. Los bancos como BBVA, Santander o Banorte y portales inmobiliarios reconocidos como Mercado Libre, Inmuebles, son las fuentes más seguras para encontrar remates bancarios. Y acá más abajo te da algunas explicaciones, pero lo que me llamó más la atención es aquí de Mercado Libre. Dice Mercado Libre Inmuebles. Cuenta con filtros específicos para los remates bancarios, permitiendo verificar la reputación del anunciante. O sea que los mismos bancos ponen anuncios en Mercado Libre de las casas que tienen en remate. Pero como está mencionando aquí, Mercado Libre verifica la reputación de quién fue el que puso ese anuncio. Pero empecemos por la parte de aquí arriba, que menciona lugares y métodos más seguros para buscar remates. Portales inmobiliarios de bancos del BBVA, Banorte y Santander. Tienen secciones especiales de inmuebles recuperados, libres de procesos judiciales o complicados. Green Acre
Bancreps ofrece opciones en la Ciudad de México y otras regiones. Remates del IMSS. En ocasiones, la institución pública subastas oficiales. Y pues aquí estamos en la página del Banco BBVA. Aquí te está mostrando lo que son los remates hipotecarios. Te muestra todo. Venta de cartera con beneficios reales. Inversionista descubre número 1. Y aquí en esta parte de abajo te explica más ampliamente. Te dice qué son los inmuebles adjudicados y remates hipotecarios. ¿Qué está a la venta? ¿A quiénes están dirigidos este tipo de inventario? ¿Cuáles son los beneficios? O sea, todo es cuestión de que entres a la página de cada banco y si tú quieres convertirte en inversionista, pues aquí te da toda la información de cómo hacerlo y ahí con ellos mismos puedes encontrar los inmuebles. Aquí te está mostrando 2 paquetes. Paquete en Cancún. Ya te está diciendo, estado, plazas, Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen. Total de inmuebles, 6 y son casas. Estados jurídicos y ahí te está diciendo en dónde están, en cuánto empiezan los precios. Que aquí está diciendo de 150,000 a 850,000. Aquí te están hablando de los paquetes en Jalisco. Y pues todo es cuestión de que entren ustedes a esta página y ahí van a ver qué es lo que les ofrece este banco y qué tipo de propiedades hay. Y pues al igual que este banco, los demás también tienen sus páginas donde ustedes pueden entrar y buscar ese tipo de propiedades que están ya en remate hipotecario. Y pues esa es la manera más segura de comprar propiedades. Pero claro, todo tiene que investigarse porque hay mucho que aprender. Tenemos que saber realmente cuando ya se ganan esas propiedades, qué posibilidades hay de venderlas, de que si esas propiedades que estamos comprando nosotros en remate, la podemos vender y si un banco va a poder financiar esa compra de esa casa que estuvo en remate. De todo eso nos tenemos que informar. De modo que, ¿qué encontramos? Que comprar casas en remate puede ser un buen negocio si tú tienes el capital, si tú tienes el dinero para invertir, que no lo necesites, que lo puedas invertir por un largo plazo porque nunca se sabe qué tanto tiempo va a durar un juicio hipotecario. Y si quieres comprar una casa cuando ya todo se terminó, pues también ahí tienes tú que tener una asesoría legal, porque en los dos casos es necesario una asesoría legal que te guíe en todo el proceso, pero una asesoría legal especializada. Tienes que encontrarte uno que tenga mucha experiencia en remates hipotecarios, porque ese abogado es indispensable para verificar la situación jurídica de esa propiedad que estás pensando comprar. Bueno, pues espero que toda esta información que les estoy compartiendo vaya a ser útil para algunos de ustedes, pero quiero recordarles, yo no soy una profesional, yo no les estoy recomendando a ustedes de que se dediquen a la compra de casas en remate, ni mucho menos. Simplemente les estoy compartiendo una información que encontré para nosotros y que unas personas estuvieron preguntando en los comentarios, querían que les diera información de cómo son los remates hipotecarios, de modo que la información que yo encontré se las estoy compartiendo, pero a ustedes les toca seguir haciendo investigaciones, porque es la única manera de poder hacer buenas decisiones, informándonos, que es exactamente lo que yo estoy haciendo. Pero si tú ya estás con ese proyecto de comprar casas en remate, infórmate bien. Espero que toda esta información que les compartí les sirva de guía para que ustedes mismos continúen con la información. Bueno, pues gracias por todo el apoyo que me han dado y gracias por haberme acompañado el día de hoy y espero que lo sigan haciendo en los siguientes videos. Gracias a todos y hasta la próxima. Bye.